Gracias, presidenta. Bueno, estuve ausente un tiempo, pero estuve escuchando. Gracias a la tecnología. Y voy a hacer la siguiente consideración. Bueno, primero que nosotros vamos a acompañar el proyecto, vamos a proponer un aditivo, que luego se verá la suerte que tiene. Y lo que este proyecto establece, a mí me parece, con todo respeto, es mucho menos de lo que se ha dicho acá, porque en realidad lo que el proyecto regula es la personería jurídica de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Personería jurídica en el Uruguay, yo diría que tiene todo el mundo menos el PIC-CNT. Porque la Constitución le da la personería jurídica por Constitución a todos los sistemas de gobierno. Gobiernos departamentales, nacionales, incluso a las iglesias. A la iglesia se le reconoce la personería jurídica. Después, todas las sociedades comerciales que existen, las miles de sociedades comerciales, tienen personería jurídica. Todas las asociaciones civiles, que son miles, tienen personería jurídica. Todos los equipos de deportes, todas las organizaciones tienen personería jurídica. Ahora, ¿por qué tienen personería jurídica? O sea, ¿por qué todos quieren tener personería jurídica? Porque la personería jurídica es el reconocimiento a que ese ente, por decirlo de alguna forma, existe. Es como un ser humano que no estuviera inscrito en el registro civil. Una persona que no tenga cédula, o sea, una persona innominada. Entonces, cuando la ley le da la personería jurídica a miles de organizaciones, todas las cajas, todas las organizaciones gremiales, todos los comercios, todas las asociaciones, todas las sociedades anónimas, todo, la ley le está haciendo un favor. Porque le está diciendo, como usted tiene personería jurídica y tiene dentro de sus 3 afiliados o sus 300.000 afiliados una autoridad que surge de la personería jurídica, usted puede comparecer ante cualquier sitio, ante un juzgado, ante la Corte Electoral. Por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos acá? Porque a los partidos políticos se les reconoce la personería jurídica, si no seríamos un grupo de personas que queremos dedicarnos a la política. ¿Y qué le va a decir la Corte? Bueno, ¿usted tiene un partido o algo? Sí. Bueno, entonces la personería jurídica es lo que a las personas, a todas las personas que no son humanas, les permiten relacionarse. Ahora, ¿cómo se relaciona una asociación que no tiene personería jurídica? Y bueno, se relaciona sin ánimo de dolo, porque eso está absolutamente descartado, haciendo una ficción. Entonces, por ejemplo, el PIC-CNT dice, yo tengo 100 pesos, voy a abrir una cuenta. Y el banco le dice, no, porque usted no tiene personería jurídica. Ah, pero tengo un instituto académico que realiza una gran obra, también lo digo, en eso lo felicito al PIC-CNT, que tiene una actividad cultural y de investigación social, el Instituto Cuesta Duarte. Entonces yo le pido a ese instituto que me preste la personería jurídica, entonces yo hago todos los negocios que quiero hacer, legítimos, pero que no puedo hacer porque me niego a que me reconozcan mi existencia. Quiero ser una persona invisible. Entonces, la personería jurídica hace a esa persona visible. Entonces va a ir al banco, va a ir a la Corte Electoral, va a ir al Ministerio de Trabajo y va a ser una persona visible que va a poder desarrollarse. Mientras tanto, tiene que utilizar personas visibles para continuar siendo invisibles. ¿Cómo se solucionó esta invisibilidad durante muchos años? Con un concepto que el derecho recibe y que está muy bien, que es la organización más representativa. Bueno, ¿quién representa a los médicos? El sindicato médico.
Sí, pero la Sociedad Anestésica Quirúrgica no quiere ser representada por el sindicato médico, sí, pero a nosotros nos parece que el sindicato médico es la que más representa a los médicos. Sí, pero a mí no me representan. Bueno, pero a nosotros nos parece que sí. ¿Qué hace la Sociedad Anestésica Quirúrgica? Bueno, hace todo un trámite, se le reconoce la personería jurídica y se le reconoce una representación distinta al sindicato médico del Uruguay. O sea que tener personería jurídica es estar visible en la sociedad. Entonces, de ahora en adelante, los sindicatos que quieran tener personería jurídica, porque yo estuve leyendo la ley y dice, créase en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el registro de organizaciones de trabajadores y de empleadores. La inscripción en el referido registro es facultativa y tendrá efectos de reconocimiento de la personalidad jurídica el que procederá sin otro requisito. Entonces, si el PIC-CNT quiere seguir utilizando asociaciones agremiadas para hacer una cantidad de actividades civiles, comerciales, solidarias, para presentarse en todos los lugares, para tener cuentas, para poder sacar tarjetas de crédito, para poder acreditar cobros de cuota, créditos, préstamos, planes de vivienda, etcétera, etcétera, construir edificios, hacer todo lo que hace, bueno, tendrá que prestarse de un testaferro. Lo que en el derecho, que acá hay mucha conformación jurídica, se le conoce como hombre de paja. El testaferro es la persona de paja, en el sentido del vegetal, como algo endeble, que tiene poca consistencia. El diputado Tucci, que va a empezar la carrera de abogacía el año que viene, va a ver que frecuentemente le van a hablar de eso. Y bueno, entonces, eso es un término jurídico, o sea, es una palabra jurídica que el derecho toma y le da ese contenido. Entonces, lo que nosotros vamos a votar acá es la creación de un registro de empleadores y empleados. Es facultativo. El que no quiere tener personalidad jurídica siguen sin tener personalidad jurídica. Las decenas de sindicatos que tienen personalidad jurídica y organizaciones patronales, automáticamente ya reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, se les va a reconocer por un trámite la personalidad jurídica de que es distinta. El artículo 3 dice cuáles son los requisitos para la solicitud, que son requisitos burocráticos. El artículo 4 da un plazo para la inscripción. El artículo 5 dice que cualquier modificación de los estatutos debe ser comunicada. El artículo 6 dice que se debe publicar en el diario oficial la aprobación. El artículo 7 dice cuáles son los efectos. Este es el artículo muy importante. Las organizaciones de trabajadores y empleadores que tengan personalidad jurídica reconocida serán capaces de derechos y obligaciones. A contrario sensu, las organizaciones de trabajadores y empleadores que no tengan personalidad jurídica no tienen derechos ni obligaciones. Esa es la única realidad. Entonces, ¿cómo hacen para operar? Van a una situación simulada. Le dicen al otro, préstame. Es como un comercio que no tiene facturas. Le dice, préstame tu libreta de facturas porque tengo un cliente que me pide el IVA. Entonces, como yo no tengo IVA, tu factura a vos, te doy el IVA. Y bueno, o préstame tu personalidad jurídica para hacer una cantidad de cosas que hoy no puedo hacer. Claramente lo que pueden hacer es comparecer a un consejo de salarios, a la Organización Internacional del Trabajo, porque tienen un reconocimiento de organización más representativa que nadie discute ni se le ocurre discutir. Entonces acá pueden comparecer en juicio y celebrar cualquier tipo de actos y contratos a excepción de aquellos personalísimos. Esto es muy importante porque cuando se demandó al PIC-CNT hace un tiempo y algunos integrantes de su consejo directivo por estafa, que por suerte y por el bien del movimiento sindical la causa fue archivada. La defensa del PIC-CNT y de sus integrantes, la primera defensa no era yo no estafé a nadie. La defensa fue, a mí no me pueden demandar porque no tengo personería jurídica.
Hace unos días atrás, en Rocha, hubo un accidente laboral en un complejo vacacional. Se inicia un juicio contra la Intendencia de Rocha, los obreros, la Intendencia, la empresa constructora, y en una parte del juicio, la parte obrera dice: nosotros no podemos ser citados en garantía, porque se trataba de eso, no lo voy a explicar porque es un tema medio complejo y aburro, porque no tengo personería jurídica. Entonces, el no tener personería jurídica a mí me da indemnidad, inmunidad. No puedo ser objeto de un juicio como institución. Entonces, en la denuncia por estafa que hizo la empresaria rochense contra algunos integrantes del PIT-CNT por su plan de viviendas, el juez descartó la excepción de que no tenían personería jurídica, por lo tanto no podían ser objeto de un juicio, porque dijo: usted tiene una personería notoria, y si esa personería notoria les permite hacer de todo, incluso ir a Ginebra, yo no voy a ser más realista que el rey y decir que no existen, porque los estoy viendo. Entonces el juicio prosperó, y felizmente para el PIT-CNT, ellos salieron muy bien del juicio porque la denuncia era absolutamente infundada. Entonces, la personería jurídica, las organizaciones sindicales de empleados y empleadores, lo único que hace es darle beneficios. Ahora, escuchando acá que se retrotraen en la época de la dictadura, cuando la dictadura disolvió la CNT era porque no tenían personería jurídica. Eso no se lo cree ni el diputado Núñez, que lo dijo. Cuando la dictadura disolvió la CNT, la disolvió porque era la CNT enemigo de la dictadura. Y que el papel de la CNT en la lucha contra la dictadura es un papel heroico. Entonces, disolvió la CNT, disolvió los partidos políticos, disolvió las agremiaciones de patrones, disolvió todo en la dictadura. Disolvió el Parlamento. Nombró un Ministerio de Justicia y lo sustituyó por el Poder Judicial por un Ministerio de Justicia. Es decir, la dictadura se manejó al margen de todo. Entonces no disolvió la CNT porque no tenía personería jurídica. A los militares ni les importaba si tenía personería jurídica. A los militares les importaba que ese era un foco de resistencia a sus aspiraciones de poder ilimitado violando la Constitución. Entonces ahora lo que nosotros le estamos haciendo, aunque no parezca así, y esto no quiero causar, como dicen la versión taquigráfica, una palabra que aprendí acá: hilaridad. Nosotros decimos risa. Nosotros le estamos haciendo un favor a las organizaciones que no tienen personería jurídica, porque le damos una personería jurídica que la consiguen en 10 días. Cuando tramitaba una personería jurídica que yo he tramitado en mi vida particular como profesional, llevan 2 años. Ahora, la personería jurídica también implica libros, control de socios, es decir, tiene una serie de requisitos. Entonces, lo que parece hoy un ataque a la libertad sindical, que acá no se habla de libertad sindical, lo que parece un ataque al derecho de huelga, acá no se habla de derecho de huelga, el derecho de huelga está en la Constitución, y la LUC, que también fue tratada, porque la LUC siempre aparece. La LUC lo que hace es: usted quiere hacer paro, haga paro. Si no quiere hacer paro, no haga paro. O sea que la LUC es como un texto que le hace un homenaje a la libertad. Ahora, el que está en contra de la libertad, que los países que estaban en contra de la libertad no existen más, porque no se cayó el muro de Berlín. Eso es una estratagema verborrágica, vocabularia, que nos quieren hacer creer. El muro de Berlín lo derrumbaron. El que se cayó casi fue el vaso del diputado Sodano, del diputado Vega, acá. Pero a ese lo derrumbó la gente. ¿Por qué lo derrumbó la gente? Por lo que todos ya sabemos, porque eran regímenes que despreciaban la libertad. Entonces, lo que esta ley hace es decir: en una organización en la cual todos nos respetamos la libertad mutuamente, le estamos haciendo un favor para que no tengan que usar más testaferros o pedirle un favor a otra organización para hacer algo que es legítimo y que nadie los va a acusar y que todos los apoyamos y que además lo hacen muy bien. Porque el PIT-CNT, el movimiento sindical uruguayo, es un orgullo para el Uruguay, es reconocido no solamente en el Uruguay, sino a nivel mundial,
y es una organización que logró en una sola organización nuclear a todos los trabajadores, y eso no se logra simplemente así. Entonces nosotros vamos a acompañar este proyecto en el entendido que suma a la libertad y a la democracia del sistema. Gracias, presidente.